Buenas tardes. El Colegio Sol de Lilimani los recibe en una nueva jornada del primer Congreso de Educación Artística, un camino hacia la formación integral. Durante esta semana, diferentes invitados estarán acompañándonos en la franja de las 19 horas, por medio de nuestras redes sociales, para tratar diversos temas en torno a los enfoques del arte y la educación bajo diferentes prismas. Sean todas y todos bienvenidos a esta cuarta jornada. ¿Cómo se relacionan la educación artística y su territorio? Amigos y amigas, mi nombre es Cristian González, músico de Inti Illimani y profesor de flauta del colegio. El profe Hugo para los que ya me ubican. Quiero invitarlos a que nos acompañen en la cuarta actividad de este primer Congreso de Educación Artística que desarrollamos en el Colegio Sol de Lilimani. Y hoy tendremos una mesa con importantes invitados que representan proyectos artísticos en regiones. Estará también el Instituto Santo Tomás y la Fundación Sol de Lilimani para conversar y reflexionar sobre la educación en relación a su entorno cultural y cómo estos proyectos pueden transformarse en agentes de cambio para sus territorios. Les invitamos a todos y les esperamos con ansia. Un abrazo y nos vemos pronto. Mi nombre es Pablo Albornoz, soy el coordinador artístico del Colegio Sol de Lilimani y director de la Orquesta Latinoamericana de Ensamble Víctor Jara, que es asociada a la Colchi, a esta organización de orquestas latinoamericanas de Chile, que reúne 17 orquestas en el país. La experiencia de participar de esta agrupación ha sido una de las más importantes dentro de mi carrera profesional. Los chicos que partimos casi de la nada, sin instrumentos, aprendiendo muy poquito y después fuimos avanzando, han logrado pasos gigantes en un muy corto tiempo. Creo que se han afectado como grupos humanos, han cultivado valores de compañerismo súper importantes y al final la música termina siendo un pretexto para esto. Y para mí eso es súper importante porque la música termina siendo un vehículo para otras cosas. Y esto es lo que pasa en todas estas agrupaciones orquestales que están en torno a la Colchi. Son proyectos que están insertos dentro de la realidad del proyecto educativo de los colegios y de las entidades que los acogen. No son proyectos externos a la comunidad, son proyectos súper integrados con los apoderados, con los niños, con la comunidad escolar, con la comunidad del entorno, incluso de la villa en algunos casos. Entonces, tiene un cariz súper importante desde el punto de vista que lo humano es tan importante como lo musical. En el fondo, termina siendo un vehículo para que los chiquillos sean mejores personas y termina contagiando a todo su entorno. Yo me llamo Anaís Cisternas y toco piano y cuatro. Y para mí, o sea, según mi perspectiva, yo creo que es muy bueno que se den esta oportunidad porque hay como, por ejemplo, yo siempre pensé que como que esto solo pasaba acá, que no había más gente que tocaba instrumentos o jóvenes que tocaban instrumentos, entonces igual es bueno conocer a gente de nuestra edad que también hace esto, porque uno cree que somos pocos y somos muchos en realidad los que se quieren dedicar a la música en el futuro. Me llamo Lucas Salinas, toco violín y para mí es súper importante que se den este evento porque nos enfrentamos con otras realidades, con otras culturas, con gente que toca más, que están recién empezando. Encuentro que es súper importante hablar con la gente, sociabilizar. Es súper lindo que se den estos momentos. Sí.
Bueno, bienvenidos y bienvenidos a todas y a todos. Qué bonito de poder decir a través de todo el país y no este centralismo que nos hace tanto daño. Quisiéramos explicarle muy brevemente que esta semana de la educación musical, como Colegio Sol del Illimani, como Inti Illimani, como Fundación Sol del Illimani, hemos querido hacer de verdad que sea una semana de manifestaciones. Ustedes ya pudieron ver el lunes y martes los programas anteriores, explicarle este panel maravilloso. Creo que luego lo hará José, pero lástima que no grabamos toda la parte anterior donde estaba lo más sabroso. Toda gente del sur que están dedicados a esta noble misión de la tarea de la educación musical ligada al territorio. Y eso es un poquito el tema que queremos abordar, porque sabemos cómo la música se nos mete de muchas maneras en el cuerpo, pero también tiene que ver con el entorno en que se desarrolla y con quién se desarrolla. Tenemos gente que está trabajando en Punta Arenas, tenemos gente que está trabajando en Angol, en distintos lugares. Tenemos una profesora charanguista del Colegio Sol del Illimani, y yo quisiera darle la bienvenida y no extenderme para poder escucharlo a ustedes, darle la palabra a José, que hará una breve introducción de cada uno para luego entrar en materia de qué es esto de la educación musical ligada a un territorio. Uno generalmente piensa que el territorio es el lugar donde está el alumno y uno le enseña, y no es así. Marcelo, qué honor estar aquí moderando y con tremendo personaje además. Solamente hacer el alcance incluso de que este concepto como de la educación, no solamente musical, sino que artística, viene a removernos de alguna manera la forma de educar. Yo creo que todos los que estamos aquí sentimos no solamente el llamado a hacer clases, no solamente el llamado a contribuir a nuestros estudiantes, sino que queremos transformarles la vida. Igual, todos sabemos lo importante de la actividad artística en nuestras vidas, y queremos incluso traspasar eso hacia nuestros estudiantes. Yo quisiera primero saludar a quien está en el sur, pero que es del norte y que estudió en el centro. Personaje, Víctor Vélez, el maestro que está en el futuro, está 1 hora adelante, allá en Magallanes, resiste Magallanes. Iquique, nacido en Iquique, ¿cierto? Estudió en Valparaíso y se fue a Punta Arenas. Ahí nos va a contar por qué este cambio, incluso como territorial. Bienvenido, Víctor, a esta mesa de conversación que yo creo que va a estar potente. Hay buena energía para esto. Es profesor, ¿cierto? Profesor de música. Él nos va a comentar un poco más de su historia. Bienvenida también Vale Valentina Soto, profesora de música, ¿cierto? Oriunda de la tremendísima región de Los Ríos, lo más grande que ha dado Dios. Oriunda de Valdivia, ¿cierto? Vivió en Corral, estudió en la escuela Juan Sebastián Bach en Valdivia, y destacada charanguista. Así que vamos a conversar con ella, y hoy día parte del staff de profesores del Colegio Sol del Illimani. Tenemos también a Aicha Alarcón, quien hoy día es directora de las carreras del área de comunicaciones de la Santo Tomás, ¿cierto? En magíster en gestión educacional, y en el currículum es muy bonito encontrarse de que fue productora ejecutiva de la serie animada Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena. Qué maravilla esta vinculación, igual no está al azar. Y el maestro Giovanni Novoa, quien nos contará un poco de su experiencia, un poco de su historia, y este tránsito que ha hecho incluso como desde la lutería, la pedagogía, y llevado también hoy día a ser el jefe del Departamento de Extensión y Comunicaciones del DEM, del Departamento de Educación Municipal de Angol. Bienvenidos, chiquillos. Me gustaría dejar instalada ahí inmediatamente la primera
la primera como, no sé si pregunta, pero podría ser como una reflexión, entendiendo su exposición de algunas experiencias relacionadas con el arte y cómo se insertan en la comunidad. Cada uno tiene como una relación directa con su territorio o con sus territorios iniciales. Me imagino, Víctor, que no sé si te has despegado tanto de Iquique o de tus raíces, y cómo eso también se inserta en Magallanes, vale lo que sucede en Valpo, lo que sucede en Valdivia, lo que sucede en el Sol de Illimani, lo que sucede en Angol, que también el concepto de territorio en Angol es potentísimo, en la región de la Araucanía, bien lo sabe Marcelo, oriundo también de la Araucanía, Aicha, y también la vinculación del medio que genera la Santo Tomás en la Villa O'Higgins. No sé quién quisiera comenzar con esta conversación. Si quieres puedo partir yo. Aicha, felices. Muchas gracias por la presentación y por esta invitación que nos hicieron. Es muy interesante poder hablar de educación artística y sobre todo pensando en que es una actividad muy importante no solamente para los mismos estudiantes, sino que para las comunidades con las cuales nosotros nos comunicamos. Primero, señalarles que el área de comunicación está presente no solamente en Santiago, sino que también está presente en Talca, en Concepción y en Temuco. Por lo tanto, nosotros tenemos vinculación territorial no solamente con la ciudad de Santiago, sino que también con esas regiones. Y en ese sentido es sumamente importante la labor que realizamos, porque hay todo un tema de trabajo con una comunidad interna que está constituida por nuestros estudiantes y docentes, pero además hay toda una relación con una comunidad externa, y en ese sentido es cómo nosotros hemos trabajado con la Villa O'Higgins y con el colegio, particularmente en el apoyo de actividades y eventos musicales a través de las carreras de sonido. Pero nosotros además tenemos carreras relacionadas con el audiovisual, con publicidad, animación digital. Entonces, el desarrollo de nuestras disciplinas están directamente relacionadas con servicios que nosotros prestamos a la comunidad, porque la institución tiene una formación valórica en donde el compromiso social de los estudiantes y los docentes siempre está presente. La educación en sí misma es muy importante porque para nosotros es una forma de bajar ciertas barreras que traen los estudiantes, sobre todo de índole de autoestima, de confianza en sí mismo. Entonces el acercamiento a las disciplinas artísticas permite fomentar el desarrollo creativo y sobre todo ir bajando estos niveles muchas veces de estrés que genera el no saber a veces comunicarse bien. Entonces, a través de la educación artística y de las posibilidades que tienen las disciplinas del área de comunicación, nosotros vemos una posibilidad muy importante de que los estudiantes aprendan a canalizar todo este mundo creativo, este imaginario que tienen. Por otro lado, sus opiniones, su forma de sentir, de ser jóvenes y de lo que significa ser jóvenes en el contexto social en el que estamos hoy en día. Entonces, son desafíos sumamente interesantes a los cuales nosotros nos vemos enfrentados. Y en el caso particular, digamos, de San Joaquín, que es la sede donde nosotros estamos en Santiago, la vinculación que tenemos con el territorio es sumamente importante, porque la comuna de San Joaquín tiene, por ejemplo, la población La Legua. Nosotros tuvimos ahí una experiencia muy enriquecedora en donde ellos tienen una orquesta juvenil, y nosotros hicimos la grabación musical y también audiovisual de una de las sesiones de esta banda. Entonces vamos viendo cómo nuestros estudiantes ponen al servicio de la comunidad sus talentos creativos, pero también sus talentos técnicos. Entonces hay ahí una especie de asistencia y de apoyo que es sumamente importante para el desarrollo no solamente de nuestros estudiantes, sino que también de la comunidad. Entonces, la vinculación con el territorio es fundamental para que los talentos se pongan a disposición de las personas, a disposición de la comunidad. Surgen muchas preguntas inmediatamente que yo creo que en la medida que vamos participando podemos ir aclarando varias de ellas. Fíjate,
nosotros como Inti Illimani, ahora hablo como Inti Illimani, cuando llegamos a Chile siempre quisimos entregar lo que la gente nos había dado, esta educación por el lado, esta educación paralela que uno va recibiendo, y golpeamos 50.000 puertas con ministros de educación que los tuvimos de compañeros de exilio, etcétera, etcétera, hasta que cuajó esto en el Colegio Sol del Illimani, y la verdad es que ahí entendimos que no solo estábamos insertos en ese colegio, sino que nos habíamos metido en el problema de la educación de Chile. Y creo que debo reconocer que yo hablo de la educación musical y que quiero hablar de la educación artística. Tenemos esa desviación así medio futbolística de reconocer el equipo de uno nomás. Entonces, cuando yo diga musical, ustedes escuchen artística. Quisiera de verdad plantear en esta relación con el territorio, porque nosotros recibimos una Villa O'Higgins con bastante organización en muchas cosas. Hemos participado en los carnavales que ellos hacen y con mucha alegría, y hemos tratado de también transformar nuestra fiesta de 18 en otro carnaval, etcétera. Yo quisiera hacerle una pregunta directa, a ver si alguien la puede tomar, de cómo las familias pueden participar del fenómeno que es la educación artística, porque se habló de autoestima. Es cierto, cuando las niñas o los niños que empiezan a tomar un instrumento, un poquito acostumbrados, que le digan, sale para allá, no servís para nada, y empiezan a sacarle sonido a instrumentos que no son tan fáciles, y se dan cuenta que sí sirven para algo, cambia la autoestima y cambia al tiro su manera de ver su relación con el colegio. ¿Cómo podemos hacer que las familias también tengan este input que da la educación artística? Lo dejo, si alguien quiere tomar, y si no, digan otra cosa. Por aquí, hola. Calafate. Bueno, acá, Víctor, claro, Calafate acá con los pingüinos. Bueno, primero que todo, gracias por la instancia, gracias por la invitación a la Vale, saludos a Giovanni también, a los compañeros, a todos. Y, bueno, sin ir más lejos, como mencionabas ahí, yo soy oriundo de Iquique, me hubiese encantado hacer esta misma transmisión, pero yo trabajando en mi ciudad natal, pero bueno, nadie profeta su tierra, y el amor me trajo por estas latitudes, el amor por la educación y el amor en pareja. Y claro, evidentemente la vinculación, por lo menos lo que yo he tenido como experiencia en trabajo artístico con la familia quizás, es súper relevante y se trabaja desde un poco la valoración de la profesión misma como educador y de la valoración y la construcción del concepto de arte en el mismo estudiante o la estudiante, desde que yo siempre les digo, chiquillos, ¿esto para qué les va a servir? Esto sirve en sociedad, ¿cuál es la función que cumple este tipo de música en un entorno social, en su misma ciudad, en su misma región? Hoy en día me toca estar en clase aquí en la región de Magallanes, que también es súper rica en lo que es folclore, sí, pero sin embargo tenemos poca institucionalidad cultural, en el sentido de que tenemos una casa de la cultura hace muy poco abierta, pero ahí está botada. Sin ir más lejos, el año pasado no teníamos nadie a la cabeza. Y hay un poquito, poco movimiento, o sea, hay poco movimiento a nivel de estudiantado, digamos, de educación artística a nivel escolar. Entonces, el trabajo ahí es la valoración de cómo entiendo yo la música, cómo la resignifico y cómo la retribuyo a la misma sociedad y al mismo entorno. ¿Te fijas? Porque no sacamos nada solamente con entregar contenidos, ya toca para el video, en este caso que estamos en pandemia, solamente hacer un video, toca para la presentación de anual o semestral, sino que darle un significado más allá, más potente, de decir, yo más adelante puedo ser un mismo profesor de música, también servir como fuente de inspiración para nuestros estudiantes. Yo quiero ser como usted, profesor, me valoré esto, quiero que mi abuelito toque conmigo en la casa, quiero que mi familia también se vincule con estos proyectos artísticos. No sé, ustedes saben que la gran mayoría de nosotros ha participado de talleres artísticos, musicales, escolares, me imagino, y
y siempre hay apoyo moral, pues, entonces la familia también tiene que recurrir a lo que son las completadas, qué sé yo, y ahí también hay un trabajo porque ven a sus hijos motivados. Sin ir más lejos, la Valentina últimamente o sea, ahora último me ayudó con mi proyecto artístico que estoy formando acá de ensamble latinoamericano, en donde producto de la pandemia no pude acceder a la compra de instrumentos latinoamericanos, o sea, de raíz latinoamericana, como sikus, quena. Entonces, los chiquillos estábamos como limitados en ese sentido, y las familias vieron que los muchachos estaban muy motivados tocando, que valoraron la música raíz folclórica, que querían ser parte de este proyecto, y se motivaron a comprar instrumentos desde Santiago. Entonces por ahí también van haciéndose partícipes de la misma motivación que ven en sus hijos e hijas. Perfecto. Oye, qué tremendo el concepto. Bueno, eso sucede. Me imagino, Punta Arenas también tiene un concepto como de la educación artística y la educación musical súper fuerte también. Está el festival como estudiantil, si no me equivoco. El Festival Folclórico de la Patagonia Estudiantil. Claro, que está ligado con el Festival Folclórico de la Patagonia, el que se hacía como en agosto, septiembre. Sí, pues tremendo. Giovanni, Hola, buenas tardes, nos chicos. gustaría saber, bueno, en el mismo tenor de lo que pregunta Marcelo, uniéndolo también a lo primero que estábamos hablando, esta vinculación con el territorio, la vinculación no solamente con el terreno mismo, sino que la vinculación con la comunidad, con la familia, con los niños. ¿Cómo es tu experiencia? Mira, desde que yo llegué de haber estudiado en Valparaíso, en la UPLA, universidad que compartimos con varios de los chicos del ensamble Villa Yala, de colegas de la Orquesta Andina de Valparaíso, desde que llegué el año 2007 de vuelta a Angol, porque yo soy angolino, pero hice mis estudios allá, en Valparaíso, me he preocupado por allegarme a los buenos árboles de la comuna, a muchos folcloristas, mucho cultor de música popular y tradicional, como para poder primero tener un bloque de gente a partir del cual uno puede ir evidenciando ciertas prácticas que no necesariamente provienen del aula o se incrementan a partir de los talleres instrumentales o musicales escolares. Así es que una vez que yo llegué a Angol ese año, 2007, empezamos a trabajar con muchos amigos, digamos, músicos, y una coreógrafa que es colega mía también, fue colega mía 10 años en el colegio donde yo llegué a trabajar, que es el Colegio Angol. Y empezamos a trabajar puntualmente en la recopilación de música y danzas latinoamericanas, que es lo que nos mueve a muchos de nosotros, ¿verdad? Conocí muy de cerca el proyecto Gandhi de la escuela Gandhi en Valparaíso, que Marcelo debe recordar, cuando llegaron a trabajar antes del Sol de Illimani. Sí. Y sin duda que toda esa gama de proyectos que después se empezó a incrementar con el mismo grupo Transiente, donde participé, lo que hizo Aliro Núñez con Bernardo Zamora con la recuperación de la cueca urbana, a través del trabajo en la Isla de la Fantasía. Sin embargo, sin duda que todas esas experiencias significaron para mí un tremendo aliciente para poder llegar a tratar de investigar un poco más, ¿cierto?, a través de los seminarios de música latinoamericana en Osorno, y a través de los encuentros juveniles de las artes también que organiza Aliro a través de los distintos cursos. Por ejemplo, todos los años los chicos organizan un encuentro juvenil de las artes, que tengo entendido que le toca, no sé si al segundo o tercero medio organizarlo. Y todas esas fueron experiencias que nos llevaron a nosotros acá en Angola a tratar de imitar un poco. Imitar lo positivo de esos encuentros con los recursos que teníamos a la mano, que normalmente nos permitía cubrir una pasantía de algunos profesores que trajimos a José Sepe, Elizabeth Morris, tuvimos contacto con Pablo también con Guitarras de América, trabajamos con varios cultores de Guitarras de América, y eso para mí significaba un aliciente tanto para los estudiantes como para sus entornos familiares y también adultos conocidos del rubro musical y del rubro de la danza. Y a través de ese tipo de acciones nosotros pudimos empezar a involucrar a la comunidad escolar del Colegio Angol, que es el colegio particular donde yo llegué a trabajar,
y se fue dando naturalmente que el resto de los establecimientos empezaron a sumarse en este quehacer musical latinoamericano. Tenemos hoy en día a escuelas del sector público donde yo trabajo, que tienen muy nutridos talleres de música, de danza latinoamericanas, con tremendos stocks de instrumentos, con mucho despliegue de vestuario. Se invierte mucho recurso aquí en la parte artística, en las galas que se hacían previo al estallido social de la pandemia. Y fue un proceso muy hermoso de apreciar, de observar. Y se inició curiosamente en un colegio particular que empezó a demostrar que con una mínima inyección de recursos se puede hacer muchas cosas, se puede lograr la participación de toda una comunidad, ampliamente hablando. En las galas actuales de los establecimientos municipales básicos y medios es habitual que participen tanto escolares como sus mismos apoderados en la confección del vestuario. También participan muchos profesores, muchos asistentes de la educación en torno no solamente a lo que es el fenómeno musical latinoamericano, también hay muchas cosas de orden popular, pero aquí la música, la danza, el teatro se viven muy fuertemente al interior de los establecimientos. Obviamente que hay una serie de otras disciplinas en las cuales estamos al debe, como por ejemplo la parte pictórica, la parte escultórica, todo lo que tiene que ver con cine, quizá que hoy en día quizá va a repuntar a partir de esta necesidad que hemos tenido de comunicarnos de otra forma, ¿no? En base al uso de las tecnologías. Son disciplinas artísticas que hay que empezar a mirar de otra forma para involucrar de una manera más activa a la comunidad educativa en general. Cuando hablamos de familia, cuando escucho a Marcelo hacer la consulta sobre la familia, se me viene al recuerdo los apoderados de la orquesta que yo aún dirijo, cada vez con más dificultades de tiempo, tal como les debe pasar a ustedes, ¿cierto? Pero durante varios veranos con los apoderados de la Orquesta Latinoamericana de Angol que yo dirijo, trabajamos con los apoderados construyendo los instrumentos, construyendo sicos, quenas, quenachos, todo con materiales de fácil acceso, como el PVC, por ejemplo. Claro. Balco, que es otro material plástico que permite imitar un poco los espesores de las quenas, los espesores de las paredes, de los instrumentos. Y fue un proceso muy, muy bello de llevar a cabo, porque se notaba mucho la pasión que los apoderados empezaron a despertar, ¿cierto? En los mismos estudiantes que de pronto, no sé, se veían inmersos en otras actividades, y a veces pasa también que los integrantes de nuestra misma orquesta participan de otras agrupaciones, y muchas veces escolares que se habían ido de la orquesta a raíz de la participación de los apoderados empezaron a darse cuenta que podían integrar a su familia, y empezaron a preguntar mucho por la posibilidad de volver a trabajar con nosotros en la orquesta, que tiene financiamiento de distinta índole. Es una orquesta que por una parte algunos instrumentos que se ocupan, pertenecen a los establecimientos municipales, pero hay varios establecimientos particulares que ceden algunos instrumentos en comodato para que los estudiantes también puedan participar. Lo que siempre es un poco engorroso en esto de involucrar a la familia en estos procesos es cómo abastecer de instrumentos a los apoderados para que puedan trabajar. Tenemos el claro ejemplo de el ensamble Cupay Wintu de Osorno, ¿cierto? Donde participan no solo apoderados, sino que también algunos funcionarios del Colegio Santa Cecilia, y es un hermoso ejemplo digno de imitar, porque se la han arreglado de una u otra forma en la parte administrativa para poder abastecer de instrumentos a estos integrantes, ¿cierto? Que normalmente son adultos. Esa orquesta de adultos participa activamente de los encuentros de la Corporación de Orquestas Latinoamericanas en Chile, y siempre nos dan una sorpresa con sus tremendos avances. Han tocado piezas propias de sus directores, y eso también es un motivo de orgullo para la Escuela Santa Cecilia, que ha sido capaz de traspasar toda frontera con su formación artística, no solamente en el área de música, sino que
en el área de la danza, el teatro y las artes visuales también. Qué bueno. Oye, ¿sabes qué? Obviamente creo que sería distinta la conversación si no lleváramos todo este tiempo de pandemia, de esta educación a través del internet y estas cosas. Y la verdad es que me gustaría que hiciéramos una reflexión a sabiendas que los muchachos que se conectan, en esa casa también están los adultos. Porque la vinculación con el territorio en estos momentos es más compleja si no es a través de la pantalla. Entonces, ¿cómo? Ya sabemos el drama que significa el problema de no tener instrumentos en las casas. Y yo le preguntaría derechamente a Valentina, que se unió al colegio nuestro este año, de su experiencia con la fabricación de los cotidiáfonos, como le llaman, y de estos instrumentos inventados así, las botellas con agua para simular las distintas afinaciones. Creo que tengo la impresión que estamos un poquito al debe de involucrar más a la familia en esto de la educación online, que le dicen. Mira, hay varios aspectos que me gustaría como poder comentar, más que nada desde mi experiencia como receptora de la educación artística integral, o quizás como analizarla un poco de las cosas que tiene como al debe. Porque si bien yo me eduqué en un colegio que es casi artístico, la verdad es que su fuerte es la música y otras áreas no las implementa. Sí se veía mucho lo que significa el trabajo comunitario con la gente, como es un colegio municipal también. El trabajo de los apoderados tiene una fuerza muy grande, porque si ellos no apoyaran los proyectos que se generan, no sé si las cosas podrían efectivamente funcionar. Es algo como muy de la autogestión y de la idea de los mismos profesores. Me pasa que como desde la visión de valdiviana, lo que veo es que hay una falta de identidad allá. Entonces la gente se aferra mucho como a las cosas nuevas que se generan. Y pasa mucho también estas situaciones en el mismo colegio, en el colegio de música, que por ejemplo, proyecto nuevo que se hace, los papás están así como full apoyando a sus hijos, o simplemente, por ejemplo, hay niños que no tienen el apoyo de sus familias y hay un apoderado de otro niño que se hace cargo de este niño cuando lo necesita. Y encuentro que esas cosas son demasiado valiosas como para que las cosas surjan, como por ese lado. También he tenido la oportunidad de vivir en Valparaíso, viví 6 años en Valparaíso, en la cual he estado siendo parte de la Orquesta Andina de la Universidad Católica de Valparaíso, y con la orquesta también siempre hemos estado buscando el poder retribuir, el que ese conocimiento que muchos hemos ido adquiriendo con el tiempo lo podamos llevar a los colegios, llevar a lugares, a otros lugares de la misma región, a San Antonio, por ejemplo, que son lugares que, claro, sí tienen movimiento artístico, pero les falta, están ahí a un paso, pero están igual lejos, están súper botados. Me pasa igual que Valparaíso es una ciudad que igual la comparo un poco con Valdivia, está como en el aire también, de alguna forma. Entonces es como mucho el trabajo muy de hormiga, muy individual para poder generar efectivamente estos espacios de crecimiento comunitario. Con la orquesta, por ejemplo, siempre estamos haciendo conciertos en los colegios para poder entregar estos conocimientos que vamos adquiriendo generalmente relacionados con la música tradicional de pueblos andinos, particularmente, y mostrando también algunas como obras fusión y qué sé yo, como por ese lado. Y me pasa mucho que no he tenido tanto la experiencia de lo que significa una real vinculación con el medio, con el territorio, el generar un real espacio. Pasa mucho, por ejemplo, en Valdivia mismo, que si bien el colegio, por ejemplo, que es el colegio, creo, en Valdivia que
que tiene estos enfoques, es conocido a nivel regional y reconocido, y todos en Valdivia saben de qué se trata el colegio, pero ha sido no porque se haya puesto una proyección en sí en el colegio, sino que por las muestras que se han ido generando con el trabajo individual de los mismos profesores que buscan las instancias para que sus alumnos se muestren, es que se han generado estos espacios para que se muestren los proyectos. Entonces, en general siento que hay como una deuda por ahí con lo que significa realmente el trabajo para la comunidad y con la comunidad. No sé si por ahí respondo más o menos lo que estábamos conversando. Sí, por supuesto. Sí, de hecho me pasa algo súper... Mira, al escucharte me suceden hartas cosas que yo creo que a todos nos suceden, que es la falta de identidad, que no es un problema de Valdivia, no es un problema de Valpo, no es un problema... Si miramos el territorio, si miramos el territorio nacional, estamos en una constante búsqueda de identidad. O sea, el proceso de incluso de buscar una nueva constitución o de buscar... Hay una falta de representatividad y de identidad constante. Pasaba en Puerto, yo soy de La Unión, viví en Puerto Montt 6 años, estudié en la Universidad de los Lagos, una universidad que tenía un perfil latinoamericano, tenía ramos de instrumentos latinoamericanos, y se hablaba harto de que los puertomontinos eran más chilotes que los chilotes, po. Entonces, porque Puerto Montt no tenía como... Bueno, sucede también en Punta Arenas, la vinculación que tiene Punta Arenas con la gente que se fue de Chiloé a Punta Arenas para la época de oro de la pesca, parece que era, que tenía algo tiene que ver con eso. Hay una vinculación súper importante, pero no hay una identidad. Y eso también, la educación artística está como en la base, en la base de ayudar a identificar sus territorios, ¿cierto? O sea, en esa lógica, ¿ustedes creen que debemos como avanzar en articular redes que sean potentes para visualizar las posibilidades infinitas que tiene la educación artística como concepto de innovación y su vinculación con la comunidad? ¿Creen que debemos, y cómo? O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que debemos avanzar en articular redes, pero ¿cómo lo hacemos? Por acá se me ocurre una idea basada en la experiencia que hemos tenido en la 9ª región. A raíz de la incorporación de distintos actores culturales vinculados a la parte educativa de la red de educación artística de la 9ª región, que tenemos reuniones desde mediados del año pasado, reuniones virtuales, donde hemos estado desarrollando distintas instancias de compartir nuestra experiencia en primera instancia, y luego solicitando algunas capacitaciones que tienen que ver con marcos curriculares, que es lo que nos ha concitado, digamos, en una primera instancia ya relativo a lo curricular, a la priorización curricular artística, pero que sin duda nos va a llevar a tener que poner sobre la mesa este tema de la identidad cultural. Creo que todo parte por la base de reunirse en torno a ciertas estructuras que normalmente no están aseguradas por parte de los ministerios llevados a las secretarías regionales ministeriales. Nosotros hemos tenido la suerte en la 9ª región de que eso se ha generado en cierta forma, a partir del trabajo de Nora Rosas, que es quien nos reúne prácticamente todas las semanas a un equipo de gestión primero, y luego una vez al mes ha ampliado, digamos, una reunión que se efectúa con las 32 comunas de la región. Y ahí estamos debatiendo todos esos temas. Creo que todo parte por una estructura que tiene que empezar a sostenernos y que debe estar asociada a los organismos principales del trabajo educativo, ¿ya? Llámese Secretaría Regional Ministerial, direcciones provinciales, el DEM en el caso nuestro, que tenemos una fuerte asociatividad con el área extraescolar, con el área deportiva, con los profesores de música. Estas estructuras tienden a diluir su trabajo una vez que se sitúan su foco solamente en lo que es de interés netamente educativo en el plano de la evaluación. Por ejemplo, CIMSE y PSU coartan mucho la libertad
de que se puedan trabajar otras líneas evaluativas en otras áreas educativas como el arte, como en el deporte, por ejemplo. Y creo que esos son los temas que tenemos que poner sobre la mesa a quienes nos interesa brindar una formación integral a partir del desarrollo, no solamente artístico, hay muchas disciplinas, como decíamos recién, que están al debe. Valentina decía recién que la escuela Juan Sebastián Bach en Valdivia es reconocida por la parte musical, ¿cierto? Y que hace otro esfuerzo en otras áreas. Creo que a esas otras áreas también hay que sumarle más fuerza. Creo que los profesores que estamos con esta idea concreta de llevar a cabo estos proyectos, tenemos que sumar fuerza con otros que estén pensando más o menos en la misma línea. Creo que si seguimos trabajando en base a lo aislado que pueden resultar ciertos grupos como la Colchi, por ejemplo, por un lado, lo que hace Sol de Lillimani, que hacía antes de que Pablo pudiese asociarse con la Colchi también a nombre del Colegio Sol de Lillimani, lo que ha hecho la Escuela Pedro Aguirre Cerda de La Serena, son sin duda pequeños pasos, pero que tienen que llevarnos a a materializar estructuras organizacionales que nos permitan poner estos temas sobre la mesa y plantearlos abiertamente a las autoridades de turno. Creo que la autoridad educativa hoy día lo que menos le interesa es que la parte artística se desarrolle, eso ya es un problema grave. Así que creo que la estructura nos puede ayudar un poco a que esto se pueda tender a normalizar un poco más y a que tengamos la real oportunidad de que esto tenga presupuesto por un lado, un crecimiento y una solvencia en lo que va a ser el estudio de nuestras propias identidades regionales. Chile es un país muy largo, por lo tanto, sí es una tarea enorme poder definir qué es identitario para un cierto tramo del país, ya sea norte, centro, sur, austral, insular, es muy diverso. Entonces, creo que la tarea está compleja por ese lado, pero si vamos haciendo que las estructuras se preocupen de estos problemas, yo creo que tenemos la tarea un poco más liviana más adelante. Sí, porque fíjate, si uno hace un esquemita chiquitito, territorio y Ministerio de Educación, ya estamos mal. Sí, los pueblos originarios ha costado lucha y ha costado años y años de poder reconocer su cultura, su identidad. Imagínate en el momento que estamos viviendo. Yo quisiera ponerle una pregunta y al mismo tiempo una esperanza. ¿Cómo podemos, porque tú hablabas del CIMSE, de la PSU, de que todos sabemos lo que significa, cómo podemos, en estos pequeños ejemplos que tenemos acá, porque todos ustedes están trabajando y están haciendo cosas en cuanto a la educación artística y también por imagínense, yo diría, la dignidad de la identidad, no tan solo de la identidad. Creo que mi pregunta es cómo podríamos masificar a lo mejor estos esfuerzos, cómo podemos romper un poquito el gallito con el ministerio, que ahora más encima les va a quitar la plata si no van los muchachos presenciales. O sea, estamos en un punto que es bien absurdo. Todos ustedes haciendo cosas maravillosas y unas esferas políticas que no tienen ni idea de lo que está pasando en este país. ¿Cómo creen ustedes que podemos recuperar, por ejemplo, Valdivia en mis viejos tiempos, que son bien viejos? Valdivia era un centro cultural maravilloso. No solo porque estaba la peña donde cantaba José Cebes con la Anita, era un centro cultural increíble. Valparaíso lo mismo. Ahora, en este hoyo negro que es el centralismo, todo ha ido muriendo. ¿Cómo creen ustedes que podemos levantar una vez por todas que nuestra identidad, nuestra cultura se transmita por todas partes? Bajo mi punto de vista tiene que ver con la
la generación de este tejido social y cultural a través de distintas organizaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, una participación muy interesante con una fundación, que es la Fundación Chile Monos. Y la pongo de ejemplo porque ellos fueron capaces de levantar la animación en Chile a partir del trabajo comunitario con todas las instituciones de educación superior que impartían o que imparten la carrera de animación digital. Entonces estamos hablando de cine, y de un cine que además no tiene todavía una industria en Chile, que por lo tanto necesita de alguna manera esa asociatividad que permita ir levantando oportunidades. Hoy día está convertido, bueno, la Fundación tiene el Festival Internacional de Animación en Chile, ha ido pasando por distintas etapas. Este año cumplen 10 años de funcionamiento y han logrado hitos como tener mesas de negocio en donde vienen canales internacionales como Discovery Kids, Cartoon Network, qué sé yo, Disney, a ver proyectos de estudiantes y de egresados y de productoras nacionales que pueden presentar proyectos que puedan ser luego producidos no solamente para Chile, sino que también para el mundo. Así como se puede hacer, y eso lo hace una organización, también lo podemos hacer en otras instancias. Nosotros tenemos que ver cómo somos capaces de organizarnos y de generar instancias en las que podamos difundir nuestra cultura. Nosotros somos entes culturales, nosotros somos entonces generadores de contenido y además difusores de ese contenido. Y al menos nosotros, en nuestra misión, en donde trabajamos y tomamos la batuta, ¿cierto?, pero del audiovisual, para nosotros es sumamente importante el manejo de las nuevas plataformas y cómo podemos sacarle provecho a las nuevas plataformas. Creo que con todos los nuevos medios que hoy día existen, tenemos también esa posibilidad de poder llegar en forma masiva a muchas más personas. Entonces, es el cómo utilizar, uno, todas las plataformas que existen, y dos, ser capaces de organizarnos y no pensar solamente en el Ministerio de Educación, que efectivamente es quien a ustedes les rige directamente, a nosotros también, pero también existen otros ministerios que podrían apoyarnos. Y en ese sentido, es tan fundamental la educación artística porque tiene que ver directamente con el desarrollo país. Estamos hablando de un concepto que se acuñó en Inglaterra, pero que tiene que ver con la economía creativa. Las economías creativas mueven a los países desarrollados. Y en Chile, por lo menos hasta el año 2013, nosotros teníamos un 2.2% del PIB. Es decir, la economía creativa en Chile equivale más o menos al PIB de la economía agropecuaria y de silvicultura. Supera a la economía de la pesca, a lo que aporta el rubro o el sector de la pesca en el Producto Interno Bruto chileno. Entonces, la economía creativa es fundamental porque es lo que va a permitir, en el fondo, el desarrollo de innovación, el desarrollo de distintas instancias. Y de hecho, hacia donde uno tiene que apuntar y pensar es cómo la propiedad intelectual empieza a ser la moneda de cambio de la economía creativa. Todo lo que se realiza en materia de música, literatura, cine, series, lo que sea, vamos a ver que son productos que son exportables, son productos que permiten entonces el desarrollo de una sociedad. Entonces, bajo mi punto de vista, la única forma de hacer que esto despegue desde la educación primaria, secundaria y luego terciaria tiene que ver con cómo nos vinculamos entre las instituciones y cómo generamos entonces alianzas que permitan entonces mover y movilizar todo este potencial creativo que existe en cada una de las instituciones. Oye, qué tremendo. De hecho, hay dos palabras ahí pedidas, está la Vale y está Víctor igual. Solamente hacer el hincapié del concepto de la industria creativa. Es súper complejo para la escuela hacer visible la educación artística como tal. Imagínate el concepto de la industria creativa en la escuela. Es mucho más complejo. O sea, imagínate que en colegio cuesta implementar teatro, por ejemplo, o cuesta implementar la danza como una disciplina. Hablar de industria creativa para la escuela misma, desde lo ministerial cuesta un montón. Hay esfuerzos desde los electivos
pero sucede de que es complejo. Me pongo en ese escenario, miro, y claro, el concepto de la industria creativa para nosotros, si bien es quizás podría ser lo proyectado hacia adelante, nos quedamos todavía un corto, por esto que decía Marcelo, porque que tiene que ver con esta lejanía que existe desde la autoridad hasta la ejecución, hasta el territorio mismo. Vale, tú querías comentar algo y después Víctor, sí. Estaba Víctor, si no me equivoco, primero. Así que, vaya nomás. Vale, muchas gracias, vale. Bueno, interesante también lo que plantea la compañera acá, y también yo quería, bueno, levanté la mano porque quería responder un poco a la anterior, me quedé pegado con la pregunta anterior que decía José, respecto a si debemos avanzar en articular redes potentes. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la pregunta. Entonces, quería, más que nada, así como a grosso modo, presentar la experiencia que estoy viviendo incluso actualmente con un grupo de compañeros de Santiago, a propósito de un diplomado de gestión cultural. Estamos implementando o tratando de implementar un centro cultural en la comuna de Macul, y para esto tuvimos que hacer una investigación en base a cuántos centros cuenta con centros culturales, cuáles son sus programas municipales, hay escuelas artísticas, cómo se está trabajando la cultura en una comuna, y así poder replicarla en la misma o en varias más. Entonces, yo creo que hay que tener primero siempre un catastro para poder saber con qué voy a trabajar, o sea, dónde quiero apuntar. Y obviamente este centro cultural tiene como ejes fundamentales talleres para, en este caso nosotros, tercera edad, pero puede ser también para niños, estudiantes, adultos, etcétera, de educación continua. ¿Y cuál es el sentido? No solamente que vayan como salen en los talleres municipales, ya vamos a bailar zumba un ratito, vamos a aprender un instrumento, a tocar el coro, sino que también el hecho de que ellos se sientan, por eso apuntamos a la tercera edad, que se sientan que tienen una importancia dentro del rol en la sociedad, en su propia comuna, y que vayan a aprender, y que nosotros en cierta medida les vamos también a enseñar a enseñar, ¿ya? En ese sentido ellos también puedan retribuir a la misma comunidad eso que aprendieron en nuestros talleres, o que también puedan trabajar a nivel de turismo, por ejemplo, los abuelitos, para que no estén tan sedentarios ahí en sus hogares. La gente de la tercera edad es súper importante, y así también lo podemos trabajar con los niños, como con los estudiantes, como mencionaba en un principio. Entonces yo creo que bueno, y también cuando ya esté instalado este centro o cualquier organización de tipo gubernamental o no gubernamental, puede estar vinculándose con redes de otras comunas, y así ir trabajando en conjunto, ir masificando desde mi territorio hacia el resto y aprendiendo de forma retroactiva. Y así también debe suceder con lo que son las escuelas artísticas. Eso por un lado. Y también respondiendo a lo que dice Marcelo, creo yo que como estamos en este proceso a puertas de la redacción de una nueva constitución, por fin, creo que por ahí en algún momento tenemos que vincularnos nosotros como educadores o gente ligada al arte y a la institucionalidad, a que estos establecimientos o corporaciones, asociaciones, qué sé yo, como estaba comentando recién, sean reconocidas, tratar de conversar ahí con algún constituyente que nos pueda ayudar, sean reconocidas dentro de la nueva constitución como una institucionalidad cultural más allá del Ministerio de Educación, que vemos que no es nuestro respaldo, no está haciendo una ayuda para nosotros. Por ahí también el Ministerio de la Cultura, que se creó hace poco, pero también estudiando sus estatutos, ni siquiera en el mismo Ministerio de la Cultura hay un concepto de cultura consensuado y que no está definido claramente. Es complejo trabajar en base a eso, o sea, eso es lo que está a la cabeza de nosotros. Entonces, evidentemente, las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol fundamental acá, y también este tipo de colegios artísticos son los llamados a hacerse presentes en ese proceso, que esté en la Constitución, que esté reconocido, porque finalmente son agentes de cultura, pero tremendo. O sea, eso es lo que están viviendo actualmente la gente en sus barrios o en los mismos centros. Entonces, yo creo que por ahí hay que hilar redes por ese lado también, para que sea reconocido de forma legal también. Perfecto, Vale. Vale, tú querías... Justamente tiene que ver con lo último que comentaba Víctor, respecto a estas redes, ¿cierto?, que no tienen que ver con una institución en particular, y creo que ahí es donde nosotros como personas que estamos en el centro de todo en este momento, somos de alguna forma quienes debemos tomar como la gran responsabilidad de estar al tanto de lo que está pasando en otras partes. Creo que si bien
hay un trabajo como acá en las comunas, por ejemplo, estamos a veces muy alejados de lo que está pasando en otras partes y hay proyectos de los cuales ni siquiera tenemos idea que están existiendo. Entonces, ampliar estas redes, estar pendiente de lo que está sucediendo, de quién está generando nuevas ideas, creo que es fundamental para que podamos avanzar y crear estas redes como entre cada una de las instituciones, sean colegios o no sean colegios. Creo que eso no es como demasiado relevante en esto. Si uno quiere generar un real espacio de conexión a través de Chile, de lo que sería la educación artística y cómo nos vinculamos nosotros con las comunidades. Tenía otra idea ahí dando vueltas, pero voló muy lejos. Así que Oye, podemos pasar. Mira, hay una, justo como para llevarnos un poquito más adentro. Yo creo que cada uno tiene el concepto de comunidad súper claro, de su comunidad. Nosotros tenemos nuestra comunidad. La comunidad del Sol de Lilimani es una comunidad potentísima. La gente, los apoderados, el entorno social, sociocultural que se vive ahí, en la presencialidad es maravilloso, y en esta lógica también virtual también han sucedido cosas bien interesantes. Y tenemos hay una pregunta que se le quiere hacer, y les pido que podamos quizás escuchar las 4 opiniones lo más sintetizada posible, como para que vayamos. Hay un par de preguntas más que nos quiere hacer la comunidad, así que corre video, señor director. En la comunidad existen diversos actores sociales, emprendedores, creadores y mucho patrimonio histórico y cultural. ¿Cómo podría avanzar el colegio en investigar y levantar proyectos que se conecten y visualicen con el entorno vivo en el que está inserto? ¿Cómo nos quedó el ojo con la pregunta? No solamente como a nivel, esto es un emplazamiento prácticamente a nosotros, como no respondiendo un poco a lo que decía la Vale. El concepto de escuela quizás es mucho más amplio, no es la escuela, la institución, sino que las escuelas, como las agrupaciones, los centros culturales, como... Vale. Sí, bueno, obviamente saliéndome también de que la pregunta está como enfocada directamente al colegio, quiero como verlo un poco desde fuera. Creo que las instituciones sí o sí, para que podamos generar vínculos con la comunidad, tenemos que abrir el espacio. ¿Qué cosas podemos generar? Eso yo creo que es como la pregunta, porque quizás no necesariamente tiene que ser música o teatro, sino que otro tipo de cosas, pero que tengan acceso a los espacios, a los implementos, a las actividades, y que estén al tanto realmente de lo que está pasando dentro de un lugar. Conozco también muy de cerca otro proyecto de acá, de Quilicura, donde mi hermana imparte clases, en donde justamente hay una vinculación con la territorialidad de lo que significa ser parte de Quilicura, y cómo esto se ha abierto también hacia otras comunas, y cómo la gente se siente como parte y toma como muy personal el espacio de esta escuela. Entonces está tan abierto como a quien quiera aprender, y eso sin límites de edades, que la gente se ha sentido capaz de darse el tiempo de aprender. Entonces creo que si nosotros abriéramos los espacios en los colegios, como en general, en este caso, el colegio, podríamos lograr muchas más cosas de partida, para darle oportunidades a quienes creyeron en su momento o les hicieron creer de que no eran capaces de aprender una u otra cosa. Fíjate, yo quisiera agregar algo que me deja esa pregunta, que es, ella habla de que hay un patrimonio cultural en torno, en el hábitat. Entonces, ella está diciendo cómo la cultura puede tener un espacio a que surja de abajo, y no que vengan a entregarle 10 minutos de cultura o una horita de cultura. Ese es un desafío muy hermoso que se tiene que recoger. La cultura salió a la calle, la gente está en la esquina,
Y es cierto, hay un patrimonio cultural que tiene que tomar una forma. Y eso es muy bonito, esa pregunta es muy bonita. A mí me gustaría... Giovanni, por acá, sí. Me gustaría comentarles acerca de un par de experiencias que tuvimos en el sector privado de la educación, en el colegio particular Angol, donde yo trabajé por 10 años una vez que retorné a estudiar en Valparaíso. Ese colegio se abrió a través de los talleres que yo les comentaba que se realizaban con bastante frecuencia. Cada 2-3 meses teníamos 2 o 3 expositores enseñando instrumentos por 2 días, y había un tercer día donde ya se involucraba la comunidad a través de conciertos, donde participaban los chicos demostrando los aprendizajes que habían logrado con estos profesores, que normalmente eran talleristas de instrumentos, profesores o artistas connotados. Estuvo Freddy Torrealba, ya le mencionaba Elizabeth Morris, José Seve, la gente que con Pablo hacían Guitarras de América, Daniel Talquenca, el trío Alter Ego de Cuba, y así un sinfín de otros actores que en 10 años nosotros logramos motivar a toda una comunidad angolina y el resto de los establecimientos también que pertenecían al sistema público a participar de estas actividades, ¿ya? Eso por un lado, haciendo un poco alusión a lo que comentaba Valentina, de que los establecimientos educacionales deben abrirse a poder realizar actividades culturales ampliamente hablando, ¿ya? Y otra experiencia que quería comentarles es la que se desarrolló en el Departamento de Cultura hace algunos años atrás, bajo la administración alcaldicia anterior, que se llamó Juventud y Cultura en los Barrios, con el afán de descentralizar un poco el trabajo del centro cultural. Se pensó en llevar a través de distintas monitorías artísticas, ¿ya? Talleres de guitarra, de danza, de pintura, etcétera, llevarlo a los distintos barrios que quedaban más alejados del centro de la comuna. Y eso se llevó a cabo durante 4 años y la actual administración intentó mantenerlo, pero obviamente los costos están asociados a la asignación de fondos para cada periodo alcaldicio en la parte de cultura, ¿ya? Y lamentablemente no han continuado todos los talleres, pero por lo menos han intentado mantenerlo vivo. Y creo que esa es otra forma de poder abrir estos espacios y hacer que las comunidades participen, ya que en estos talleres no solamente participaban escolares de todas las escuelas de la comuna, sino que sus familias también. Estamos hablando de niños en edad preescolar, pasando por sus madres, sus padres, hasta las abuelitas iban a los talleres de guitarra, del profesor Iván Rifo, por ejemplo, que es un profesor muy, muy connotado, formado en Valdivia también, con Trenque y Nilo. Y él es uno de los que se mantiene haciendo esos talleres actualmente. Otra instancia es la Escuela Municipal de Arte acá en Angol, que tiene alrededor de 13 años de vida ya. Y creo que son todas instancias que desde el sector privado o desde el sector público han venido a demostrar que con la suma de voluntades y con presupuestos que a veces no son tan altos, se puede sembrar una pequeña semillita, ¿cierto?, que va creciendo poco a poco. Lo que es difícil de lograr es aunar criterios entre todos estos distintos segmentos, ¿cierto? Eso es realmente, ahora que yo estoy en otro organismo, creamos la unidad de extensión y comunicaciones para educación justamente con esta idea de poder normalizar un poco más todo lo que es la difusión de las actividades en todo orden de cosas dentro de la educación. Y eso me ha permitido ver lo complejo que es aunar criterios entre directores de los distintos colegios para tener una sola mirada, un solo lineamiento en torno a la priorización curricular. Imagínense lo complejo que significa entre distintos sectores o distintas instituciones pertenecientes al sector público, sector privado, para poder trabajar en torno a una mirada cultural que nos reúna, ¿cierto? Que haga que todas las instituciones en el fondo estén pensando más o menos en la misma línea, que podría ser la participación ciudadana, que la descentralización ocurra en nuestro propio mundo cultural tal como soñamos para el país, quizá, que Santiago no sea
quien dicte todo lo que se hace en regiones. Eso es lo que en realidad cuesta, porque creo que es inherente al ser humano también querer correr con colores propios y hacer muchas veces de una bandera de lucha, ¿cierto?, común, lo que otros nos dicten hacer. Eso es lo que más cuesta desde los organismos centrales. Yo ahora que estoy trabajando en esta área de comunicaciones, me doy cuenta como a la misma administración de educación le cuesta poder llevar a cabo políticas educativas de priorización curricular, y así asumo que la tarea en la parte artística va a ser mucho más compleja. No imposible, por cierto, porque el arte tiene ese ingrediente mágico, ¿no? Que puede cautivar y puede sensibilizar mucho más rápido a las personas que otro tipo de contenidos que se abordan. Claro. Entonces creo que esta experiencia me ha servido como para poder visualizar cómo ir trabajando en la parte artística, que yo no la he abandonado por completo. He dejado la música por algunos años mientras me dedico a esto, pero sigo pendiente de los avances artísticos, sobre todo en la música, en la comuna y en la red regional que integro también, pues soy coordinador para Angol de esta red regional de educación artística que les comentaba hace un rato atrás. Así que creo que los desafíos están por ahí, digamos. Están ahí en la mesa. Aicha, de alguna manera esto se produce. Hay un cordón San Joaquín, que es una vinculación que tiene con la universidad, con el territorio. Hay una invitación que se hace también al Colegio Sol de Lilimani a ser parte de esto. Ustedes permanentemente están en una vinculación constante entre pero bajo el concepto como del artefacto, como del concepto como del arte nomás puesto, para rescatar ciertos aspectos del territorio. Sería interesante igual conocer como tu mirada respecto a esta pregunta que nos hace esta apoderada. Sí, yo la rescato desde la mirada de la educación superior respecto de algo que es muy importante, que es la investigación. Y en ese sentido creo que la forma en que los colegios o las escuelas de Chile se puedan conectar, vincular e incluso en algunos casos articular con la educación superior va a permitir que haya un nexo desde el punto de vista del currículum, pero también desde el punto de vista de la investigación en relación a diferentes temáticas relacionadas con el arte. Y en ese sentido, las universidades y las instituciones de educación superior, dentro de su quehacer, tienen la investigación como motor de búsqueda y de generación de conocimiento, de difusión además del conocimiento. Por lo tanto, me parece que una de las vías por las cuales los colegios podrían tener una mayor salida y un apoyo en ese sentido para levantar todos estos elementos de la cultura que forman parte del territorio en el cual estamos insertos, tiene que ver directamente con la vinculación con instituciones de educación superior. Por ahí yo creo que se va a lograr mucho. De hecho, nosotros como Santo Tomás con el Colegio Sol de Lilimani partimos con una alianza que nosotros sabemos que va a prosperar y que puede tener muchos más frutos de los que hemos tenido hasta el minuto, y tiene que ver con esa voluntad de poder trabajar con nuestras respectivas comunidades estudiantiles, pero también con el objetivo mayor de poder lograr productos interesantes, no solamente desde la mirada del colegio o de mi institución, sino que tiene que ver también con cómo la comunidad se ve beneficiada con el trabajo conjunto que estamos realizando. Entonces, me parece que en todo Chile hay instituciones de educación superior interesadas en este tema. Y por otro lado, hoy día existen fondos concursables y recursos a los cuales se puede postular teniendo un proyecto que permita precisamente hacer esto de levantar identidad, de levantar aspectos culturales que son tan necesarios para el conocimiento y el traspaso de esta información a todas las generaciones. De hecho, sería interesante que firmáramos un convenio inmediatamente para tener las becas del colegio, porque así solucionamos al tiro todo. Oye, Víctor, que bueno, me pasa a lo mejor de que allá en el sur es más complejo incluso.
o sea, el clima, hacer actividades abiertas, pero el magallánico se la arregla. Claro, sí, de hecho, bueno, simplemente aquí llevo 2 años, quizá 1 año y medio solamente trabajando, pero había venido, conocía un poquito el trabajo de acá por mi compañera, señora esposa, que también es de estas latitudes, entonces, de alguna u otra forma, conocíamos un poco el medio, por así decirlo, ¿ya? Y entonces, claro, como dices tú, acá se hacen festivales, se hacen hartas cosas, y todos son cerrados, sí, pues dentro de los gimnasios, nada al aire abierto por el viento también, ahora estamos con época de nieve, entonces hay que ingeniárselas, pero igual se hace, te fijas, como lo que hablaba al comienzo, un poco a pulso, ya, igual, bueno, ahí hay una dicotomía porque también se inyectan hartos recursos aquí en esta región, todos lo sabemos, y en ese sentido, a veces están bien distribuidos, a veces no tanto, entonces por ahí también es donde se pierde el enfoque, se pierde el fin, el objetivo en cuanto a lo que son las actividades socioculturales. ¿Te fijas? Por ejemplo, sin ir más lejos, este Festival Folclórico Estudiantil de la Patagonia lleva hartas ediciones, incluso el año pasado se hizo en forma online, y nosotros teníamos conocimiento de esto cuando yo trabajaba en Valparaíso y postulamos y armamos ahí un pequeño grupo con la Orquesta Latinoamericana del Colegio de Valpo y pudimos viajar, pues entonces eso para los chiquillos fue una experiencia tremenda, conocer otras latitudes, vincularse con este medio, conversaban acá con los muchachos, es diferente, ellos me contaban después así como a forma de retribución, es diferente cuando a ti en el colegio te pasan, no, y allá en la zona austral, en la Patagonia, están los Selknam, los Huilliches, no sé, a que te lo cuente alguien de acá, y así con otras latitudes geográficas del país. Entonces eso va resignificando un poco la labor que ellos tienen, o sea, el valor que le asignan al patrimonio y todo. Son como un poco el impacto que genera este tipo de vinculaciones, incluso interregionales. Y bueno, quizás nos fuimos por las ramas, pero respondiendo un poco a lo que preguntaba la apoderada ahí, yo creo que el trabajo interdisciplinario es súper importante, ya en el sentido de vinculación con organizaciones, como decía anteriormente, de corporaciones, gubernamentales o no gubernamentales, pero que sí o sí estén interesadas en velar por la difusión de la cultura real en un espacio comunitario, porque no sacamos nada con nada, porque me van a inyectar recursos ahí, no sé, en la Araucana, por así decirlo, y voy a vender mi producto allá. No va a tener un real impacto porque hay intereses ahí que son diferentes. Entonces, para eso es importante hacer un catastro dentro del mismo territorio regional, geográfico, de qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo y qué es lo real y qué es lo que está actualmente sucediendo. Sin ir más lejos, para finalizar y no irme por las ramas, el año pasado, como les contaba, el Centro Cultural de acá de Punta Arenas, que se construyó en base a los 500 años del Estrecho Magallanes, del descubrimiento del Estrecho Magallanes, maravillosa inyección de recursos, buenísimo, ahí a pies del estrecho, pero ahí está, se abrió solamente para que un coro a nivel regional hiciera una presentación, y ahí está, como les decía, no hay nadie a la cabeza, hay postulación ahí para trabajo, y el año pasado cuando hicieron un llamado en una página que está súper obsoleta, se hizo un llamado a todos los agentes culturales que quisieran participar y ver cómo rescatábamos estos centros culturales, las escuelas artísticas, etcétera. Y fíjate que participamos 2 profesores de música en toda la ciudad. ¿Te fijas? Entonces, también el llamado es a la misma valoración de la profesión y el arte desde nosotros mismos. Ya yo sé que nosotros estamos aquí apasionadamente hablando, pero también un llamado nacional, si es que alguien más está viendo esto, de que creamos nuestros propios proyectos, creamos en nuestra profesión, y así, de esa manera, si nosotros creemos, va a ser mucho más fácil transmitirle eso a nuestros estudiantes y a sus familias. Y así vamos a ir generando entorno, cultura y entorno en base a nuestra propia comunidad, creo yo. ¿Puedo acotar una última cosa? De muchas cosas, sí, por favor. Marcelo, disculpe. En relación a la misma pregunta de la apoderada, ¿cómo poder lograr que esto tenga un mayor impacto, cierto? Que nuestro proceso educativo en torno a lo artístico tengan un mayor impacto. Y la respuesta que voy a dar tiene directa relación con lo que yo decidí hacer desde hace 3 años más o menos, que es dedicarme a esto de las comunicaciones. Dado que cuando empecé a trabajar en la unidad extraescolar de la Dirección de Educación Municipal,
que me daba cuenta que cuando acudía a un establecimiento a registrar alguna actividad con una cámara, ya había empezado a utilizar cámaras con estabilización, entonces se veían ya aparatos un poco más sofisticados. La gente muchas veces pensaba que llegaba la gente de la televisión a hacer un registro, alguna entrevista. Y curiosamente, todos intentaban demostrar muchas mejores prácticas, una mejor atención a los estudiantes. Creo que el factor comunicacional ha venido a cambiar un poco la forma en que se educa hoy en día, no solamente porque la gente quiera aparentar un mejor trabajo, sino que porque realmente nos estamos empoderando de estos procesos de cambios tecnológicos que ayudan a que la educación llegue de mejor forma a los hogares, a la familia en este caso. Y creo que ese es un factor que nos tenemos que tomar muy, muy en serio para poder empoderarnos de estos procesos de cambio y que realmente los contenidos o los cambios que nosotros queramos implementar puedan materializarse de una u otra forma. Tenemos que empoderarnos de lo que es el manejo tecnológico, y es algo que a muchas de las generaciones más antiguas, como la mía, a veces nos cuesta un poco. Es ahí donde creo que la capacitación es muy importante, que el estar a la vanguardia con el uso de las nuevas tecnologías es sumamente importante. El hecho de poder estar debatiendo estos temas a través de un teléfono para mí era impensado hace 1 o 2 años atrás. Poner estos temas, ¿cierto?, en la mesa a través de un artefacto tecnológico, sin mirarnos a la cara, sin sentirnos, sin comunicarnos de una manera más estrecha, quizás como veníamos acostumbrados a hacer con la Colchi. Bitoco es testigo de eso. La Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile siempre tuvo ese trato súper cercano entre sus socios fundadores, con la gente que se nos fue sumando en el tiempo. Entonces, adaptarse a estos procesos de cambio creo que es una clave también para poder llegar de mejor manera también, y por ende hacer que la gente se sienta integrada, sienta que realmente participa de estos procesos que por ahora son virtuales. Esperemos que la pandemia permita que volvamos a la presencialidad más adelante, que es tan importante para lo que nosotros hacemos en particular, que es desarrollar habilidades artísticas en los estudiantes, el sentir, el tocar, el escuchar, el vibrar con la caja real de un instrumento y no lo que escuchamos a través de este audífono. Creo que es clave poder, ojalá recuperarlo pronto, pero mientras eso no ocurra, ser también nosotros el factor de cambio en términos de posicionarnos en el manejo tecnológico y aprovecharlo a favor de lo que nosotros pensamos hacer en un plano soñado o más ideal, digamos, como sería el trabajar de manera presencial de nuevo con nuestros estudiantes. Eso es lo que a mí me tuvo ahí como entre la espada y la pared en algún momento de mi carrera docente, y me motivó a dedicarme a esto de las comunicaciones para poder empoderar a otros dentro de estos sistemas escolares a desarrollar mejores prácticas en el fondo. Perfecto, Marcelo, ¿y a decir algo? No, yo solo quería decirle que esto es como le echamos 1 litro de agua y salen 3 libros de lo que se podría hablar en estos temas. Y porque es verdad, si bien es cierto las dificultades de hacer las clases y tratar de llevar lo que nosotros hacemos, también hay que pensar que estamos reunidos en distintos lugares del mundo y esto, de alguna manera, tenemos que ponernos al día y saber que de aquí tenemos que sacar una enseñanza y sacar posibilidades de adecuar esto que parece tan negativo, también transformarlo en positivo. Yo me quedo, como les decía, en la pregunta, con el desafío de cómo somos capaces, sobre todo gente que está en lugares hermosos como en Punta Arenas, que no es verdad, no es todo encerrado, porque nos hicieron tocar al lado del canal con 2 grados bajo cero, así que no es verdad que todo es bueno, la verdad es que, muchachos, yo quisiera, no sé, llevamos casi 2 horas, a lo mejor será el caso de ir redondeando ideas. ¿Se soluciona con un colegio artístico en cada comuna? ¿Cómo sería eso? Que en cada comuna del país haya un colegio artístico. O cómo proponemos investigación, por ejemplo, desde los establecimientos. Claro.
artístico. ¿Cómo recuperamos a las universidades que antes tenían un departamento de extensión y que tenían todo un trabajo universal, no enseñar una materia solamente? Son muchas las preguntas que quedan en el aire. Si alguien se atreve a hacer un cierre. Cerrar? Sí, sería interesante hacer este cierre con sus apreciaciones. Llevamos, casi 1 hora y algo de conversación absolutamente profunda. Podríamos estar 3, 4 días, no horas, hablando de esto, porque además es lo que nos mueve, ¿o no? Es lo que nos mueve, nos apasiona, nos mantiene ahí en vinculación constante. Nos gustaría tener de ustedes una reflexión. ¿Cómo avanzamos en esta educación artística? Hay muchas aristas, lo que dice Marcelo, imagínense, sería tremendo desde los territorios. La investigación, por ejemplo, de lo que estaba hablando Giovanni, también tiene que ver con otro paso importante. El paso en la Constitución también tiene otro paso importante. Hay 20 profes metidos en la Constitución, son constituyentes. ¿Cómo nos vamos a hacer algo importante desde la transformación educacional ahí? Chiquillos, el micrófono es de ustedes. Me gustaría quizás partir por Vale para tener ahí como una reflexión final, como para que le vayamos dando este vuelco. Mira, justamente creo que las dos preguntas que propone Marcelo están súper vinculadas la una con la otra, porque el hecho de que pueda existir un colegio artístico por cada una de las comunas en Chile quiere decir que va a haber como un actor principal que se va a hacer de alguna forma cargo de lo que está pasando en su sector. Como somos un país tan grande, como ya hemos comentado antes, es difícil poder aunar en algo solamente, como en una sola cosa es difícil. Por eso el trabajo de a poquito es el que más da finalmente. ¿Qué pasaría si hubiese un colegio artístico en cada comuna? Que se abrirían las puertas justamente para que se conozca qué es la comunidad, qué historia arrastra esta comunidad. En una de esas tenemos hasta cosas, no sé, paleontológicas metidas en una comuna y no lo sabemos, porque no hay nadie que se haga cargo directamente de ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que creo que... incluso de la investigación. Entonces, exactamente, o sea, significa que va a haber una gente que, si bien no va a ser como el actor que va a hacer todas las cosas, va a ser quien va a moderar para que estas cosas ocurran. Va a ser un intermediario para que estas cosas lleguen a todas las personas de una comunidad, que finalmente es lo que a nosotros con esta conversación nos interesa, que la comunidad no sea un arroz de la educación artística, sino que sea un aporte y que sea también un receptor de. Entonces, bueno, obviamente soñar con que haya un colegio artístico en cada una de las comunas es un sueño bastante grande y casi utópico, pero si lo miramos como de manera positiva, creo que debería ser, y claro, ¿por qué no? Y me quedo con esto como de la investigación, justamente porque nadie se ha hecho cargo mucho de eso, de lo que arrastran las comunidades y por qué son tan importantes para nosotros. Yo misma, bueno, ahora estoy inserta en este establecimiento con una comunidad muy potente, socialmente potente. Me imagino lo que pasará en otras que, por ejemplo, en tiempos de dictadura fueron muy importantes. Para su gente es importante vivir ahí y es importante mantener su historia. Entonces, ¿por qué no hacerlo en todas las comunas? Entonces, como que por ahí más o menos me quedo con esa reflexión. Sí, pues incluso así como se abrieron liceos bicentenarios en todo Chile, ¿por qué no abrir liceos artísticos en todo Chile? Es bueno. Aicha, nos gustaría tener... Sí. En relación a las instituciones de educación superior, la Ley de Educación Superior obliga a las instituciones a tener desarrollo de innovación y vinculación con el medio. Por lo tanto, es muy importante saber este dato y además utilizarlo a favor de aquellas instituciones que de alguna u otra forma necesitan desarrollar proyectos en esa línea.
Entonces, el vincularse con instituciones de educación superior que están hoy día acogidas, ¿cierto?, a estos sistemas de acreditación institucional, en donde la Comisión Nacional de Acreditación además supervigila que todos estos elementos se vayan desarrollando y se vayan cumpliendo conforme a la ley, porque tenemos que asegurar la formación de calidad en estas instancias. Es muy importante entonces ver cómo podemos nosotros manejar estos elementos y articularnos, vincularnos con la educación secundaria y la educación primaria en pos de investigar y desarrollar proyectos en esa línea. Así es que no olvidemos entonces este dato que yo les estoy dando, porque va a ser sumamente importante para lo que se viene más adelante en la educación superior en Chile. Perfecto. Giovanni. Sí, me parece súper interesante lo que plantea Aicha y es algo que Angol tenía muy al debe. Y a raíz de la administración actual de la parte técnico-pedagógica del DEM, que ha cambiado de mano en este último tiempo, hay personas muy jóvenes y muy visionarias también con el tema pedagógico. Esa visión ha cambiado al punto de que se está pensando en Angol como una ciudad universitaria, a pesar de que nosotros tenemos acá en la Universidad de la Frontera las carreras que hay tienen que ver con el tema forestal, con el tema agrícola, con técnicos de nivel superior y no así con carreras ya más solventes en términos de pedagogía, por ejemplo, u otras carreras tradicionales inclusive. Entonces, para nosotros pensar en la parte artística en esta universidad es bien complejo. No creo que lo vayamos a tener tan fácil, pero ya es una puerta la que se abre en esta relación que se ha iniciado con la Universidad de la Frontera para poder pensar en nuevas carreras vinculadas a la pedagogía quizás, ojalá que se dé. Pero también me viene a la mente qué va a pasar con aquellas comunas que no tienen una universidad cerca. ¿Cómo hacemos que las universidades se puedan ampliar, que puedan ampliar su radio de acción, su rango de extensión territorial para poder cubrir en investigación, ¿cierto? Para ver cuáles son las necesidades y cómo hacemos que esto tenga mejor cobertura. Es una tarea enorme y realmente encuentro muy, muy interesante lo que plantea Aicha. Así que por nuestra parte en Angol, como les decía, se están haciendo cosas, pero de inmediato salta esa duda de qué va a pasar con aquellas comunas que están mucho más lejanas. Nosotros somos capital provincial y no tenemos una solvencia universitaria como la que debería tener una capital como en este caso que es la provincia de Malleco. Y nos gustaría, ojalá que se pueda ir dando de a poco. Sería maravilloso, pues. Me imagino un montón de comunas que, como decís tú, de que están en la ¿Puedo aportar un dato? En Temuco nosotros tenemos el área de comunicación, las carreras de sonido. Entonces, de pronto sería interesante que pudiéramos hacer un nexo desde el territorio y desde la 9ª región, y ahí podemos ver de qué manera podemos apoyarlos también en ese sentido. Sí, nosotros trabajamos con uno de los encuentros de la Corporación de Orquesta, con la carrera de técnico en sonido de la Santo Tomás de Temuco, cuando se organizó el encuentro en Lanco. Y ahí trasladaron todos los equipos, todo el estudio de grabación de esa carrera al gimnasio del colegio en Lanco por 3 días y fue una experiencia maravillosa. Se grabó, los técnicos que eran muy jovencitos, los estudiantes de la carrera de técnico en sonido, aprendieron muchísimo. Y nos daba mucha risa también por el desconocimiento que hay en el interior de las mismas carreras. Esto es un asunto de aprendizaje recíproco, porque los técnicos decían, estaban arriba del escenario, decían, dame más volumen del clarinete, y había una flauta traversa, por ejemplo. Ni hablar de los instrumentos aerófonos vernáculos, no los conocían los chicos, porque Claro. Normalmente sus prácticas de grabación no tienen que ver con más que el estándar de guitarra, bajo, piano y teclado. Entonces Claro. también es un aprendizaje recíproco para gente que estudia otras carreras técnicas vinculadas a la producción, en este caso de producción fonográfica o producción audiovisual. Es muy importante conocer antecedentes tan importantes como cuáles son los instrumentos, a qué familias corresponden. Entonces siento que eso sería de enriquecimiento mutuo. Perfecto. Exactamente, Te y agradezco ahí el contacto. exactamente, la idea es que se pueden hacer convenios de vinculación y que son de beneficio, digamos, recíproco, mutuo,
Así es que, o sea, estando nosotros ahí en territorio, nosotros podemos apoyar, por eso les señalaba la importancia de estar presentes no solamente en Santiago, sino que en Talca, en Concepción y en Temuco, que son las ciudades donde nosotros tenemos cierta injerencia. Pero asimismo, como se pueden acercar a esta institución en regiones, también hay otras instituciones. Por eso hablo mucho del tema de la vinculación, que eso es un tema que va a ser muy importante. Y bueno, estas plataformas han permitido acercarnos más todavía, así es que creo que por ahí también podemos sacarle provecho. Aicha, tengo una última consulta y es relativo a si es que ustedes han tenido la experiencia de dictar carreras a distancia, es decir, enviar un staff de académicos a una sede de una escuela, por ejemplo, y que la universidad dicte cursos de día sábado, por ejemplo, por 2 años, y eso permita obtener alguna acreditación o un título. Sí, eso no lo hemos hecho todavía, pero mira, cuando existen estas ideas siempre las podemos conversar y podemos elaborar, no sé, no te puedo prometer ahora nada, pero podemos conversarlo y ver si es que existen instancias de desarrollar planes cerrados para un grupo de personas. Entonces, son ideas que van surgiendo en el camino y que efectivamente podemos ir desarrollándola de acuerdo a los requerimientos y a nuestras posibilidades desde lo que el Ministerio de Educación también nos permite, porque nosotros tenemos también una legislación que tenemos que cumplir, pero también están, además de las carreras, hay opciones de hacer cursos de capacitación cerrada. Nosotros hacemos mucho eso con nuestros entornos, con el sector productivo, capacitaciones cerradas que duran, no sé, diplomados, por ejemplo, postítulos que podemos ir haciendo. Así que hay un abanico de opciones que si quieres después nos podemos dar los contactos. Super. Y podemos revisarlo. Nos juntamos todos a conversar. Todos. Víctor, como para ir cerrando. Sí, claro que sí. Voy a hacer una pequeña, o sea, respondiendo a la pregunta que implantaba ahí Marcelo, responderla con una pequeña reflexión o análisis que se me viene así como a la mente, a propósito también de que, claro, en nuestra carta fundamental, que es la Constitución en este caso, el Estado nos dice que es garante de que va a hacer lo imposible por brindarnos un bien común, ¿no es cierto?, que contribuye a crear las condiciones, etcétera, etcétera, para la realización espiritual de sus habitantes. Ok, pero no nos dice cómo. Y ahí el cómo lo va a hacer es donde está la crítica y el análisis. Y uno puede decir, ok, hablemos de cultura en este sentido, y lo primero que se nos viene a la mente, abramos espacios culturales, abramos corporaciones, asociaciones, colegios artísticos, perfecto, ahí está la respuesta. Pero ¿será la real respuesta? O sea, primero yo creo que antes de proponer que creemos muchas... Ojo, es una reflexión, no una crítica. Antes de proponer una educación, o sea, una escuela artística en cada comuna, debemos, yo creo primero, propiciar el terreno en donde estamos, analizarlo, trabajar con gente del área de las ciencias sociales que, por ejemplo, nos permitan evidenciar un catastro de si realmente hay un interés por querer aportar en este sentido, ser partícipe de instituciones culturales. Porque como pasa el ejemplo que les di anteriormente, no sacamos nada con abrir colegios artísticos o centros culturales si van a quedarse ahí, si nadie va a ir, porque no era quizás ese el interés, no era el fuerte de la comuna, no era el fuerte de la región, por darte un ejemplo. Entonces, por ahí primero, no digo que no se haga, de hecho, ese es el objetivo, ojalá todo, pero tiene que responder y atender a la necesidad del mismo entorno y la misma comunidad de querer hacer cultura y construir cultura. Claro, y de hecho, solamente como para hacer hincapié ahí, el problema no es la infraestructura, no es los centros culturales, las escuelas artísticas. El problema es que no podemos llevar cultura a un lugar donde ya hay cultura, donde por ya efectivamente hay una cultura, y no podemos decir nosotros somos los eruditos y traemos la cultura y la instalamos, ¿cachai? Es un poco entender y como ya, uno podría potenciar de alguna manera los procesos culturales que suceden en el territorio. No decir, yo traigo la cultura, aquí está, y todos vamos hoy día a escuchar esta orquesta de cámara, siendo de que hay tremendos raperos o futuros productores musicales de música urbana que podrían ser tremendos, o charanguistas que están ahí y que o no sé, me pasa caleta como la vinculación con el Andrés Pérez en la Conchali Big Band, como esas instituciones que de alguna manera se instalan en el territorio, investigan en el territorio, hacen propio la cultura de ese territorio y le sacan el máximo potencial.
entendiendo, como dice Vale, ahí es un nexo. Nosotros somos solamente el nexo, solamente los gestores de que esto suceda. Marcelo, no sé si... Está muteado, Marcelo. Activa el micrófono, maestro. Me censuraron delante, por eso tuve que apagarlo. Les hacía eso a todos ustedes. Oye, la verdad es que es agradecerle la buena disposición, la claridad en los conceptos y creo que haría la última reflexión para cerrar y abrazarlo diciéndole que siempre hablamos de la cultura y son las culturas, en plural. En Chile existen las culturas y siempre cometemos un error de pensar solamente en la cultura. Muchachos, muchachas, un abrazo grande, gigante. Muchas gracias. Sigan participando en las actividades de esta semana que hemos querido realmente llevarla a que sea una verdadera alegría poder estar inserto en el trabajo de la educación artística. Y dije artística y no musical, como siempre me equivoco. De hecho, lo dejamos invitado a mañana. Mañana cerramos esta jornada de educación artística con una mirada retrospectiva de los trabajos artísticos de nuestra comunidad, de nuestro colegio. Los dejamos invitados. Tuvimos conversaciones desde el lunes enfocadas en la interdisciplina. Hablamos con las instituciones académicas también el día martes. Ayer miércoles hablamos, repetimos este capítulo de Alfredo Castro, esta vinculación durante la semana del teatro. Hoy día con estos tremendos exponentes del arte y el territorio, sobre todo. Y mañana cerramos este congreso, primer congreso de la semana artística, de la educación artística a nivel nacional. Estamos súper contentos. Marcelo, muchas gracias, chiquillos. Gracias a ustedes. Chiquilles, un Gracias abrazo. por la invitación. Estamos articulados, ya se generaron convenios, se generaron becas, se generó todo. Estamos... Chiquillos, un gusto. Igual. Que estén bien. Gracias por la invitación. Gracias al equipo. Chau.